que le ha sido revelado a él personalmente. Y a Pablo, él cuenta en el libro de Segunda de Corintios que él ha sido elevado hasta el tercer cielo. Y él dice, no sé si ha sido en cuerpo o fuera del cuerpo, pero la realidad es que él estuvo en la presencia de Dios. Y él recibió de Dios lo que él puso acá en las cartas, el Evangelio, el misterio de Dios. El misterio que los gentiles ahora son ¿qué? Coherederos y miembros del mismo cuerpo que los judíos. Hasta ese entonces, los judíos se sentían como el pueblo privilegiado de Dios, que los gentiles eran considerados como perros, como dije. Nosotros éramos considerados como nada ante los judíos. Pero por la gracia de Cristo, cuando Cristo murió y resucitó, Cristo lo hizo por todos nosotros. Y a Pablo se le dio a entender de que iba a ser ¿qué? Un nuevo pacto. Ya no era el pacto de Abraham, ya no es el pacto de Moisés, ya no es el pacto de Sinaí, ya no es el pacto de David. Es un nuevo pacto. Y como hemos leído en Corintios, un nuevo pacto en mi sangre, por medio de mi sangre, con mi sangre. Y ese pacto se llama la iglesia. Ningún profeta del Antiguo Testamento supo de esto. Ninguno lo profetizó. Por eso si vamos a buscar la iglesia en el Antiguo Testamento, difícil de poder encontrarlo. Vamos a encontrar el tabernáculo, vamos a encontrar las sinagogas, vamos a encontrar el templo. Pero la iglesia, como cuerpo de Cristo, ese misterio ha sido revelado al apóstol Pablo. Y Dios quiso en este tiempo poner la iglesia. Y la iglesia es prácticamente el último plan de Dios sobre esta tierra, antes de que venga el juicio. Por eso para Dios la iglesia es muy importante. Ahora, cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de edificios, ¿ya? Estamos hablando de creyentes en Cristo Jesús. Personas que han creído en Cristo Jesús como su Salvador personal. No solamente de aquí la iglesia La Roca. Cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando solamente de la iglesia La Roca. Estamos hablando de toda la iglesia de Dios alrededor del mundo. Para Dios, su iglesia es importante. Él dio su vida por su iglesia. Él murió por ellos. Él los santificó. Y Él dejó su palabra escrita para que la iglesia se condujera fielmente en este mundo. Entonces la iglesia no es simplemente un grupo de personas que han decidido vamos a reunirnos y vamos a formar una iglesia. Eso no es iglesia. La iglesia es aquellos que han creído en Cristo Jesús y han sido lavados por la sangre de Él, han sido redimidos, han sido sacados, puesto aparte por el Señor Jesús, para poder ahora ser miembros de ese cuerpo, coherederos. La iglesia es coheredero con Cristo. Vamos a heredar promesas, vamos a heredar el cielo. Si el Señor Jesús está en el cielo, entonces yo también voy a ir al cielo, porque yo soy coheredero con Cristo. Yo soy miembro de su cuerpo. Ya no se puede cortar. Es como Priscila. Priscila es mi hija. Aunque ella se vaya a la China, sigue siendo mi hija. Aunque ella haga lo que haga, sigo siendo mi hija. No lo puedo cortar, porque es parte mío. Así eres con Dios. Eres miembro de la familia de Dios. Dice Juan, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Efesios capítulo 1 dice que desde el principio de la fundación, desde antes de la fundación del mundo, hemos sido ¿qué? Escogidos para ¿qué? Para ser adoptados. Somos hijos adoptivos de Dios. No solamente somos creación, sino que somos ahora sus hijos adoptivos. Él quiso hacerlo.
Pero pastor, yo soy malo, yo soy un ogro. No importa. Dios quiso llamarte a ti ahora, en vez de ogro, hijo, hija de Dios. Así que el creyente tiene un privilegio grande. Y dice Pablo que esta iglesia, este nuevo pacto, Dios lo ha puesto en este mundo con un propósito especial. Observen conmigo el versículo 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de ¿qué? La iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Observen lo que está diciendo acá. Dios nos ha puesto su iglesia sobre los demonios, sobre Satanás. Todos estos huestes que están allí en los lugares celestiales, nosotros tenemos autoridad sobre ellos en Cristo. Ahora no estoy acá para cooperar o coordinar o estar de acuerdo con los que hacen campañas de echar fuera demonios y le gritan a Satanás y le mandan y le pisotean. No, eso no es. Dios nos ha puesto en Cristo. Y por lo tanto, lo que quiero enfatizar en esta mañana es de que nosotros tenemos poder sobre el pecado. Nosotros podemos decidir no pecar. Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Satanás no tiene ninguna influencia más sobre nosotros, sino más allá de lo que nosotros le permitamos. Ahora va a depender de ti y de mí si vamos a permitir que Satanás nos domine, nos engañe y nos empuje nuevamente a pecar. O va a depender de ti y de mí de reconocer de que yo soy ahora miembro de la familia de Dios, miembro del cuerpo de Cristo. Cristo me ha puesto, Dios me ha puesto sobre los principados y potestades en los lugares celestiales, y yo tengo autoridad sobre ese pecado, sobre Satanás, sobre los demonios. Y no hay nada que ellos me pueden hacer. Ahora, ¿significa que Satanás no nos va a luchar? Claro que sí. Y esa es su meta. Su meta es de luchar contra tu vida diariamente. Si no te puede tumbar, va a buscar para difamarte. Si no te puede difamar, te va a calumniar. Si no te puede calumniar, va a lanzar una falso testimonio, va a derrumbar tu testimonio. Va a buscar cualquier cosa para derrotarte con el fin de que tú no entiendas que tienes poder sobre él. Y que le tengas miedo y dices, ay, el diablo tiene poder. El diablo no tiene poder sobre nosotros. Porque en Cristo nosotros hemos sido puestos, ¿qué? Sobre ellos. La iglesia. Ese es el poder que tiene la iglesia. Por eso Satanás batalla contra la iglesia. Por eso él se mete con todo su ejército a desviarnos del propósito por lo cual Dios tenía todo esto escondido. Un misterio. Y cuando el pueblo de Israel falló y Satanás estaba aplaudiendo y bailando y diciendo, vencí, Cristo manifestó su plan, su pacto, su nuevo pacto, la iglesia. Satanás estaba detrás de la multitud. Sí, crucifíquenlo. Él quería matar y quitar para siempre al Hijo de Dios. Pero nunca supo de este misterio. Nadie lo supo. Solamente el Dios eterno manifestó esto al apóstol Pablo en su tiempo indicado. Por eso dijo, cuando llegó la revelación, cuando llegó el tiempo, Dios manifestó lo que él quería hacer. Y como les dije, este es el plan último de Dios. Ni bien se cumple el plan de Dios de la iglesia, llega el tiempo final de la iglesia, empieza ya los juicios sobre este mundo.
Dios tiene que sacar a su iglesia. Dios va a sacar a su iglesia de este mundo. Lo dejó en este mundo con un propósito, de que puedan vivir victorioso sobre los demonios, sobre Satanás, sobre el pecado. Lamentablemente, Satanás ha tenido éxito aún en la iglesia. Israel fue el pueblo escogido de Dios. Dios le dijo, mira, yo les saco a ustedes de la esclavitud. No porque ustedes son mejores que otras naciones, sino porque quise llamar a un pueblo como tesoro mío. Y Dios les dio su palabra, sus leyes, para que ellos anduviesen en victoria, obedeciendo a las leyes de Dios. Satanás se metió y logró que Israel se rebelase contra las leyes de Dios. Y por eso Israel fue destruido. Por eso Israel fue juzgado, porque ellos se lanzaron al pecado y provocaron a ir a Dios. Y Dios destruyó a ese pueblo que un día Él llamó mi especial tesoro. Pero ahora Dios levanta la iglesia como una joya especial. Pero lamentablemente Satanás está haciendo lo mismo que hizo con el pueblo de Israel. Y hay muchos creyentes que se lanzan al pecado, a vivir en pecado, en vez de entender lo que son en Cristo. Somos más que victoriosos, somos más que vencedores. Mira el versículo 12, dice, en quien tenemos que seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Nosotros tenemos seguridad de la vida. Nosotros tenemos seguridad del cielo. Nosotros tenemos acceso al Padre. El incrédulo no tiene acceso al Padre. Tú y yo sí, en Cristo, por medio de la fe. Dios ha hecho esto posible. El libro de Hebreos nos explica, ahora tenemos un gran sumo sacerdote que interceda por nosotros, pero nosotros también tenemos acceso al trono de gracia. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Ya no necesitamos de un sumo sacerdote humano para que pueda hacer esto para nosotros. Nosotros podemos ir en oración e irnos directamente a la presencia de Dios. Ese es otro de los privilegios que Dios ha dado a su iglesia. Por eso la iglesia está puesta arriba, sobre, y nunca Satanás va a poder vencerlo, porque dijo Jesucristo así, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchos pueden caer, como cayeron los judíos. De todos los que salieron, 2 entraron con los hijos. Pero Dios siempre va a mantener su promesa a Israel. Un día Israel va a surgir nuevamente y Dios les va a perdonar, Dios les va a salvar. Y ellos van a heredar la tierra como Dios prometió. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Y de la misma forma, acá dice, nosotros tenemos seguridad. Dios es fiel a su promesa. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Salvos de la ira venidera. Dios un día va a venir y nos va a dar el privilegio de ir al cielo para estar para siempre con Él. Esa es tu posición. Esa es la posición nuestra en Cristo Jesús. Versículo 14 ahora. Por esta causa, porque tenemos victoria, porque estamos puestos en los lugares celestiales, sobre los principados, sobre los potestades. Por esta causa que hace Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué dobla sus rodillas? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser que, en primer lugar, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu.
Dios ha dejado su Espíritu dentro de nosotros, no solamente como una garantía de que nosotros vamos a ir al cielo. Dejó a su Espíritu para que nos enseñe su palabra, para que nos haga entender la voluntad de Dios. Dejó a su Espíritu para que nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones. Dejó a su Espíritu para que nos guíe en las buenas obras que Él preparó de antemano para ti y para mí. El Espíritu Santo tiene un ministerio bien interesante. Vive en nosotros, los creyentes, pero también tiene un propósito por lo cual está allí, de guiarnos a glorificar a Dios. Por eso es que nosotros decimos que cuando una persona acepta a Cristo, Satanás ya no tiene lugar en esa vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros. Y Dios no comparte nada con Satanás. Nosotros podemos apagar al Espíritu, podemos decirle, cállate, yo no quiero escuchar de ti. Pero si Él está allí, Él va a seguir molestándonos, estorbándonos, cada vez que nosotros pensamos hacer mal. Esa es su tarea, ese es su ministerio. Y si tú decides pecar, no es porque el diablo te tentó, sino porque tú tomaste la decisión de pecar. Tú tienes el Espíritu de Dios para que te ayude a vencer el pecado. Dios te ha puesto sobre ellos, pero también te ha dado su Espíritu para que te ayude. Dice acá, Él quiere fortalecernos en el ser interior, en el hombre interior. Ese nuevo hombre que tenemos ahora en Cristo, esa nueva naturaleza que tenemos en Cristo, tiene que ser fortalecidos. Pero si tú no tomas tiempo en la semana para leer la palabra, para estudiar, para memorizar, nunca vas a ser fortalecido. El verdadero Hijo de Dios tiene que leer la palabra de Dios. El verdadero Hijo de Dios va a entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque otro ministerio del Espíritu Santo es que nos ayude a entender la palabra de Dios. Si tú le pides de corazón al Espíritu Santo, le dices, Espíritu de Dios, ayúdame a entender la palabra de Dios, Él lo va a hacer. Eso es una promesa del apóstol Juan. En primera de Juan dice, nosotros tenemos la unción y la unción mismo nos enseña. Lo que pasa es que nosotros no queremos ser enseñados por Él, porque sabemos que nos va a pedir que abandonemos toda clase de pecado para que Él pueda reinar y de esta forma hacer que nuestra vida glorifique a Cristo. Número 2. ¿Para qué dobló sus rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, para que seamos ¿qué? Fortalecidos con poder en el hombre interior. El Espíritu Santo quiere darte poder. Quiere que nosotros vivamos una vida poderosa, de poder sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el mundo. Nosotros tenemos el poder de Dios. Dice Pablo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de ¿qué? De poder. El poder de Dios, la dinamita. Esta palabra es dinamita. Cuando la fábrica tira dinamita a las 12:25, acá se tiembla, se siente, ¿no? Entonces, no interesa que tengamos los cerros. Entonces, imagínate los que están cerca de allí. ¿Cómo tiembla eso? Y ellos tienen que buscar un lugar seguro para estar. El Evangelio, el Espíritu de Dios dentro de nosotros es ese poder, es esa dinamita. Por eso cuando el creyente habla y habla bajo el poder del Espíritu Santo, la gente escucha. Lea el libro de Hechos, vas a ver cuando Pablo hablaba, la gente estaba allí reunido para matarle y él levantó la mano nomás y todos ¡bum!, se callaron. ¿Por qué? Porque tenía poder de Dios allí. Y todos se callaron para escuchar el Evangelio. Ese mismo poder está en ti y en mí.
Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Fortalecer el hombre interior con poder para que podamos ser testigos de Dios. Número 2, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora, parece un poquito confuso. El Espíritu de Dios vive en mí, pero también Cristo vive en mí, ¿no? Entonces, que si cantamos que Cristo vive en mí, es literalmente, bíblicamente, doctrinalmente, está bien. Cristo está en el cielo, pero también está en mí. Dice que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. A veces nosotros llegamos al punto de entender, bueno, sí, acepté a Cristo por la fe como mi Salvador, pero esa misma fe tiene que continuar diariamente, continuamente, hasta que yo llegue al cielo. Tengo que depender de Cristo. Mi propósito en este mundo es de vivir para Cristo, de vivir con Cristo, de vivir en Cristo. Pablo dice, el Hijo de Dios ahora vive en mí. Entonces tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Tenemos a Cristo dentro de nosotros. Ahora Pablo dice, quiero que doblo mi rodilla ante el Padre para que habite Cristo por la fe. Tenemos que creer eso. Dios nos ha puesto sobre los potestades y sobre los principados. Tenemos poder del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Pero también tenemos a Cristo, la fe. Por la fe en nosotros. Tenemos que ejercer fe. Por eso el autor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. ¿Vas pasando por problemas? Pon tus ojos en Jesús. ¿No tienes dinero para pagar tus deudas este mes? Pon tus ojos en Jesús. ¿No hay dinero para terminar tu casa, la construcción del colegio? ¿Qué tenemos que hacer? Los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él está en nosotros y Él quiere vivir su vida a través de nosotros. Pero tenemos que por la fe permitirle hacerlo. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Cristo cuando viene en nosotros viene también con todo su amor. Y ese amor está ¿qué? Arraigados. Ahí pues la palabra arraigados dice que echó raíces, raíces bien profundas. Pero también está cimentado. Cuando echaron estas columnas de este pequeño edificio que ustedes ven ahí, han hecho unos huecazos grandes. Yo he visto todas las construcciones que han hecho acá, pero este fue diferente, ¿no? Y han cavado, porque hemos hecho un estudio del suelo. El estudio dice que tenemos que ir hasta 2 metros de profundidad y ahí poner la base de la columna. Cuando vi eso, yo dije, ucha, acá este edificio que estamos tiene 80, 1 metro nomás, así que si se cae no es mi culpa, ¿no? Ellos han puesto unas bases de columnas, unos cimientos. Después, la última pared que ustedes ven ahí, esa pared tiene una profundidad de 5 metros. ¿Por qué? Porque va a funcionar como un muro de contención. Tiene un fundamento, está bien cimentado. Si se llega a caer, es culpa del ingeniero, ¿no? Entonces, tenemos a quien culpar. Pero cuando Cristo viene, Él dice que echa raíces el amor dentro de nosotros y lo cimienta. Y ese cimiento es Cristo mismo. Así que el amor nunca puede fallar. ¿Por qué? ¿Qué dice 1 de Juan 4:8? Porque Dios es amor. Entonces nunca el amor puede fallar. 1 de Corintios 13:8 dice, el amor de Dios nunca deja de ser. Así que el creyente es la persona que está llenado con el amor de Cristo. Ese mismo amor que le llevó al Calvario, ese mismo amor que le empujó para entregar su vida por ti y por mí, ese amor está arraigado y cimentado en nosotros por medio de Jesucristo. Así que el creyente diga, yo no puedo amar,
entonces ¿está arraigado, está cimentado el amor en él? Porque Dios es amor, y el amor de Dios está en Cristo, y Cristo está en nosotros. Así que el amor de Dios, dice Pablo, ha sido ¿qué? Derramado en vuestros corazones. Nosotros estamos llenos del amor de Dios. El amor de Dios tiene que fluir a través del creyente, no el odio, no el chisme, no el mal hablar. A veces estamos tan dispuestos para pelear el uno con el otro. Quiero destruir a mi hermano y no voy a comer carne hasta que no lo vea destruido. Mal. Estamos viviendo para Satanás ahí. Nosotros estamos llenos del amor de Dios para perdonar las ofensas de los unos de los otros. Dice la Biblia, Pablo lo dice en Colosenses, para soportarnos los unos a los otros. En Efesios dice para perdonarnos los unos a los otros, para ser benignos los unos con los otros, para ser bondadosos los unos con los otros. Todas estas cosas Dios ha puesto en nosotros por medio del Espíritu Santo, por medio de Cristo. Y Pablo dice, doblo mi rodilla ante el Padre para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Está allí, tú lo tienes, créalo y vívalo. Y pídele al Espíritu Santo de Dios, ayúdame a vivir una vida de amor por medio de Jesucristo, por la fe hoy. Dice el versículo 18, para que seáis plenamente ¿qué? Capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Cuál debe ser tu oración? ¿Cuál debe ser el hecho de que doblas tu rodilla? Dios, ayúdame a entender tu amor. Ese amor que es tan grande, tan alto, tan ancho, tan profundo. Quiero conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. A veces vemos una persona que ha actuado mal en la vida, ha sido malo con todos. Ejemplo, el ladrón al lado de Jesús. Él le dice, Jesús, acuérdate de mí. Y Jesús, muriendo allí, sufriendo, dice, te perdono. ¡Qué barbaridad! ¡Qué Jesús que tenemos! Y nosotros, si alguien nos trata mal y viene y nos dice, acuérdate de mí, ¿qué le decimos? ¡Muérete! Y no entendemos el amor de Cristo. Y nosotros decimos, ¿cómo es posible que Dios puede perdonar a este? Como si nosotros fuésemos mejores. Si Dios te pudo perdonar a ti, también me puede perdonar. También puede perdonar a los otros que son más pecadores que nosotros. Y nuestra oración tiene que ser, Dios, ayúdame a entender ese amor. Y ayúdame a mostrar ese amor a mis hermanos, a las personas alrededor de nosotros. Cristo nos mandó en los evangelios que dice, yo os digo que amad a vuestros enemigos, porque si lo hacéis, entonces sois hijos de vuestro Padre Celestial. Si no lo hacen, entonces no son hijos de vuestro Padre Celestial. El verdadero cristiano va a amar a sus enemigos. Y no los va a tener en el corazón como enemigos. El enemigo va a seguir siendo enemigo, pero nosotros no vamos a guardar rencor, no vamos a desearle mal. Nosotros vamos a orar por ellos. Ese es el propósito por lo cual Dios dejó la iglesia aquí en la tierra. Para que oremos por nuestros enemigos. Para que oremos por los que nos ofenden. Para que oremos por los que nos oprimen. Para que oremos para que Dios haga justicia. No tú ni yo. Dice Pablo, yo doblo mi rodilla para que seáis plenamente capaces. Y Dios nos considera capaz de poder entender más aún, más allá de todo conocimiento, el amor de Cristo. Y mira cómo termina el versículo 19. Número 3 dice,
¿Para qué dobla su rodilla? Para que seáis llenos ¿de qué? De toda la plenitud. ¿De quién? De Dios. El Espíritu Santo, Cristo y ahora Dios. Entonces, ¿quién vive en nosotros? Toda la plenitud de Dios. Todo el cielo está en mí, en ti, desde el momento que creíste en Cristo. Así que tu vida ya no debe ser miserable. La vida del creyente, si es miserable, es porque no está entendiendo el propósito por lo cual Dios le salvó. Nosotros debemos ser las personas más felices sobre este mundo. No entiendo por qué a veces nos ponemos a llorar y a llorar y a llorar. Parecemos la canción, y llorar y llorar. Llorar y llorar. Y siempre estamos llorando, lamentando. Siempre estamos, ¿cómo vas? Allí, por el borde. ¿Cuál borde? El borde del infierno será. ¿Cómo va mi hermano? Ahí luchando, hermano, con el pecado. ¿Por qué? Si Dios te ha puesto sobre el pecado, ¿por qué tienes que luchar? Mándalo al infierno, al pecado. Nosotros tenemos victoria, toda la plenitud de Dios, estamos llenos de eso. Y por lo tanto debemos entender. Tenemos que pedir a Dios, Dios, abre mi entendimiento, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a aceptar esto. Y no hay razón para sentirnos pequeños delante de Dios. Dios nos acepta como sus hijos. Termina el versículo 20 diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según que el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? De darle gloria a Cristo. Cuando nosotros entendemos nuestra posesión, cuando nosotros entendemos nuestra posición que tenemos en Cristo, y nosotros estamos todos viviendo para la gloria de Cristo, esta iglesia va a ser un impacto mayor en la comunidad de José Gálvez, mayor en la ciudad de Lima, un impacto mayor en Perú y un impacto mayor a nivel mundial. Créanlo. Pero si nosotros nos dejamos engañar por Satanás, él nos va a opacar y nos va a tumbar de lo mismo que Israel. Por eso Dios dejó el Antiguo Testamento escrito. ¿Para qué? Pablo dice, para que sea de ejemplo, para que nosotros no hagamos lo mismo. Hebreos nos dice, Israel no entró en la tierra prometida, ¿por qué? O Israel no entró en el reposo de Dios, ¿por qué? Por incredulidad. Y tú y yo podemos entender, escuchar bonitos mensajes, pero si no lo creemos, entonces nunca vamos a disfrutar del poder de Dios que está en nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que demos gloria a Cristo. Tú y yo, individualmente, corporalmente, unidos como iglesia de Dios, tenemos que vivir para la gloria de Dios. Proponte en esta semana decirle, Dios, en esta semana yo quiero vivir para tu gloria. Prueba una semana vivir para la gloria de Dios y vas a ver que tu vida va a cambiar. Te lo puedo garantizar. No te quiero ofrecer nada, te iba a ofrecer $1,000 si tu vida cambia, ¿no? Pero todos van a decir, pastor, cambié, entonces me quedo. Vas a ver que tu vida va a cambiar por el poder de Dios que está en ti. Oremos. Padre, cuán importante es estas palabras, Señor, para nosotros. Es importante para que nosotros entendamos
que tú has creado la iglesia, lo has puesto sobre todo principado y potestades, y nos has puesto a nosotros en esa iglesia, en ese cuerpo de Cristo. Nos has dado tu Espíritu para que nos fortalezca en el hombre interior. Nos has dado a Cristo para que podamos vivir la vida de fe por medio de Él. Y nos has dado toda la plenitud tuya para que podamos llevar una vida de gloria a Cristo Jesús. Para que podamos vivir una vida agradable. Para que podamos vivir una vida de victoria, una vida diferente. Y nos has llenado de tu amor para que podamos ir al mundo, alrededor de nosotros, a todo el planeta, a todo el mundo, y predicar el Evangelio. Que nunca callamos el Evangelio, que siempre podamos anunciar que de verdad en Cristo Jesús hay vida eterna y perdón de pecados para todo aquel que cree. Señor Dios, una vez más, gracias por salvarnos y gracias por darnos tantas bendiciones en Cristo. En el nombre de Jesús, para su gloria pedimos esto. Amén. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Da gloria y honra y alabanza al Señor. Presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Señor.